Dios les bendiga en esta tarde, estimados hermanos, hermanas, amigos que nos van a escuchar en este momento. Quiero compartir una vez más con ustedes un mensaje que creo va a ser de bendición no solo a sus vidas, sino a mi propia vida. Quiero leer con ustedes una hermosa porción de la palabra del Señor. Génesis capítulo 12, versículo 7 al versículo 9. Dice la palabra del Señor: Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Quiero hablar en esta oportunidad bajo el tema viviendo a la sombra del altar de Dios. Y he tomado como punto de referencia a uno de los personajes que son de relevancia en la palabra del Señor, y es el caso de Abraham. Todos sabemos que Abraham tuvo un llamamiento muy particular y muy importante. En el proceso de su llamamiento sabemos que Abraham tuvo que dejar su tierra, tuvo que dejar su parentela, tuvo que dejar su comodidad por aceptar el desafío que Dios le hace a través de un llamamiento divino. Algo interesante de Abraham que me capta la atención es que Abraham no cuestiona a Dios en el llamamiento que le hizo. Simplemente la escritura dice que Abraham obedeció. Y al llamarlo, Dios le hace promesas tan importantes, pero que también esas promesas tenían demandas. Vemos por parte de Dios, promete bendecirlo, hacerlo grande, una gran nación de su descendencia, y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Pero por parte de Dios a Abraham tenía que simplemente adorarlo, tenía que mantener su altar encendido y caminar en integridad con él y para él. Cuando Dios nos da promesas, también nos da demandas. Cuando Dios nos da bendiciones, también debemos de ser nosotros recíprocos con la bendición del Señor. Viviendo a la sombra del altar de Dios era uno de los principios que Abraham no debía de olvidar. Estaba leyendo que Abraham salió de su tierra y edificó dos elementos importantísimos que a su vez tienen un significado muy particular para nosotros en este tiempo. La Biblia nos registra en los primeros versículos, en el 4 y 5 del mismo capítulo 12 de Génesis, que dice que y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Lot era su sobrino. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Al salir Abraham lo vemos como una persona adulta de 75 años. Se hace acompañar de su esposa y de su sobrino Lot. Pero al recibir esas promesas, Abraham hizo un pacto con Dios. Un pacto de servicio, un pacto de obediencia. No cuestiona al Señor, simplemente le sigue. Pero me llama la atención que Abraham usa de dos elementos que le acompañan en todo su viaje. Uno de ellos era una tienda de acampar y un altar que tenía que edificar para adorar al Señor. La tienda que Abraham construía, esta le debía de recordar que siempre él iba a ser un forastero, un peregrino. Pues las tiendas de acampar son movibles. Llegaba a un lugar, armaba su tienda, ponía esa tienda y ahí podía dormir, ahí podía estar
días, horas, minutos, meses, no sé, o posiblemente años. Pero esa tienda era movible porque le debía recordar a él que era peregrino, porque él sale a tierra de Canaán y a tierra de Canaán tenía que llegar. El otro elemento indispensable que Abraham tenía que edificar era un altar. El altar le debía de recordar que su dependencia debía ser siempre de Dios, pues en el altar Abraham tenía la bendición de hablar con Dios. En el altar Abraham tenía la bendición de consagrar su vida con Dios. En el altar Abraham tenía la oportunidad de encontrarse cara a cara y ver así la gloria de Dios. Es en el altar que Abraham le presentaba sacrificios vivos a Dios. Es ahí donde Abraham mantenía una estrecha comunión o relación con Dios. Es en el altar, era en el altar. Entonces no olvidemos que los dos elementos eran indispensables en su peregrinar. La tienda le recordaría que era peregrino y el altar era el medio por el cual Abraham tenía la relación, la comunión íntima con Dios, pues ahí consagraba su vida y ahí hablaba cara a cara y podía contemplar la gloria del Señor. Al igual que Abraham, nosotros, hermanos, no debemos olvidar que acá en esta tierra nosotros somos peregrinos, la iglesia es peregrina y que siempre vamos a necesitar un altar donde adorar. Si bien es cierto, hoy no tenemos un altar físico como lo es el templo por la situación que estamos viviendo, recordémonos que en cada casa, en cada hogar, tú puedes tener tu propio altar. Quizá no hacerlo con elementos físicos, pero puedes ocupar un tiempo donde hablar con Dios, donde intimar con Dios, donde estar con Él y poder hablar cara a cara y sentir su presencia. Vemos a un Abraham que una vez se mantuvo unido a estas dos cosas. Abraham era próspero, Abraham era bendito. Las promesas de Dios estaban claras e evidentes en su vida. Pero en el versículo 10 me llama la atención del mismo capítulo 12. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Hubo un momento en la historia de Abraham que quizá perdió un poquito la conexión, la fuente de su provisión. Dice la Biblia que hubo crisis, que hubo un hambre terrible en el lugar donde estaba Abraham y descendió a Egipto. A raíz de la gran hambre que hubo en la tierra, huye a Egipto. El altar siempre se mantuvo donde él lo había edificado. Quien se movió del lugar fue Abraham. Y es que muchas veces nosotros nos movemos y dejamos abandonado nuestro altar. En este caso, Abraham deja su altar y a raíz de una crisis física, una crisis corporal, él decide viajar con su familia a Egipto. Por un momento se olvidó de dónde venía su provisión, pero hubo consecuencias. La Biblia registra que en Egipto se dio cuenta de lo hermosa que era su mujer. Dice la Biblia que Saraí era de hermoso parecer. Y tuvo que mentir a Abraham en un momento determinado al darse cuenta de lo que tenía. Y le dice a su mujer que dijera que era su hermana. Vemos el caso, si lo vemos en el versículo 16 del capítulo 12, vemos a un faraón enamorado de la esposa de Abraham, de Saraí. Y estuvo a punto de perder no solo a su esposa, a punto de perder su propia vida, y no solo eso, de perder su bendición total. Es que a veces nos desconectamos del altar, a veces nos desconectamos, se nos olvida que somos peregrinos aquí en esta tierra, y quizás los afanes de este mundo, quizás las atracciones de este mundo, quizás lo bonito de este mundo nos desensibilice de las bendiciones eternas. Quizá lo atractivo de la vida nos haga perder de vista el altar que debemos de mantener encendido, el altar de nuestra adoración con el Señor. Descender a Egipto significa adorar o añorar lo del pasado, significa añorar lo del mundo. Muchos prefieren buscar en Egipto
lo que no encuentran supuestamente en Dios. Abraham tuvo consecuencias nefastas, pero vemos a un Abraham en el Génesis capítulo 13, versículo 1 al 3, dice que nuevamente subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenían, y con él también Lot. Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Qué precioso esto. Dios siempre da una oportunidad. Hoy por hoy está dando una gran oportunidad, no solo a nosotros los siervos del Señor, al mismo mundo, una oportunidad de volverse al camino, de volverse a las promesas del Señor. Dice que Abraham reconoce que debe volver a soltar. Vuelve de Egipto, porque nada es más gratificante que estar en el lugar correcto. Es en el altar donde somos bendecidos. Es en el altar donde nosotros ganamos las batallas. Es en nuestro altar donde nos arrodillamos delante del Señor y podemos vencer a través de la oración, ir a la fuente de poder, ir a la fuente inagotable de poder que es Jesucristo, que es Dios mismo, obrando a favor de nosotros. Mi pregunta esta tarde es: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está tu altar? ¿Se te ha olvidado? ¿Lo has desboronado? ¿Lo has olvidado? ¿Está encendido tu altar? ¿Te acercas a Dios continuamente? Si lo descuidas, serás víctima perfecta del enemigo. Cuando el altar se descuida, nos mundanalizamos y lo espiritual ya no nos ofende. ¿Cuánta gente hoy vemos que antes predicaba, adoraba al Señor, pero ahora le ofende las cosas del Señor? Le agrada más lo que este mundo está haciendo. Amigo y hermano, especialmente a ti, hermano, que estás escuchando esta palabra, mantengamos nuestro altar encendido. Recordemos que somos peregrinos, somos advenedizos, vamos de paso en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así dice la palabra, que somos ciudadanos del reino celestial. Para allá vamos. Pero mientras estamos acá, debemos de cuidar nuestro altar. Y cuidar nuestro altar significa tener devoción, estar conectados a la fuente, edificar un altar. Hoy lo puedes hacer en tu casa. Quizás no nos han aprobado volver a los templos. Es probable que haya oposición porque a lo bueno le han llamado malo siempre. Las entidades y muchas cosas. Va a haber oposición. Pero tú eres un altar, el mejor templo. Tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cuando tú te acerques a Dios, ahí en tu casa, ahí en la intimidad de tu casa, ahí en esa esquina, en el cuarto, en la sala, en la oficina, no sé dónde, tú vas a encender un altar de adoración y de alabanza a aquel que te llamó. Te motivo en esta oportunidad, en el nombre de Jesús. Dios quiere tu altar encendido, pero no esperes que te lo enciendan. Eres tú el responsable de encenderlo. Por un momento quizás nos descuidemos. Los afanes, las tristezas, las noticias malas nos pueden acongojar, pero acudamos a la fuente. La palabra del Señor es viva, es vida, es poder, y tu altar debe estar hoy más que nunca encendido. Dios te bendiga. Déjame orar por ti, Padre, en esta tarde. Oro por aquellos que están pasando una crisis, un momento difícil, pero que su altar está encendido. Y que hemos ido a la fuente, hemos acudido a la fuente inagotable de poder, donde hemos sido sanados, donde obtenemos respuestas y donde sabemos que la victoria es de Jesucristo. En el nombre de Jesús, Guatemala y el mundo entero está en las manos del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Soy el pastor Ronivel Santiago. Con mucho amor y con mucho gusto he predicado este momento la palabra del Señor. Nos vemos en una próxima.